Con la venia, señor presidente. Señorías, buenos días. Nunca una mujer recorrió las calles de España con tanta inseguridad como en la actualidad. Tampoco las personas homosexuales, ni nuestros ancianos o nuestros jóvenes. Porque si importas seguridad a España, lo que tienes es inseguridad en sus calles. Además, con nuevas modalidades delictivas que no son autóctonas. Pero ustedes, la mayor parte de los políticos aquí presentes y también en los gobiernos autonómicos, están empeñados en negar la realidad y en esconderla. Y llaman racista a Vox por elevar la voz, por dar voz a los españoles que sufren cada día la inseguridad en sus barrios, especialmente los más humildes, especialmente los barrios que ustedes, con sus políticas a derecha y a izquierda, han convertido en auténticos guetos multiculturales. Y nos llaman racistas cuando solo Vox denuncia con datos objetivos que la España de los machetazos que ustedes han creado está directamente relacionada, trae causa de su irresponsable política de fronteras abiertas y efecto llamada de inmigración ilegal. No, señorías, en Vox no hay racismo, porque la raza o la nacionalidad nada tiene que ver con la inseguridad que sufrimos en nuestras calles. Tiene que ver con el origen, la cultura. Porque hay culturas que son una amenaza para los derechos de las mujeres, también de las personas homosexuales, en un país democrático como es España. Pero ustedes están abriendo nuestras puertas a auténticas invasiones migratorias que provienen de países no democráticos. Y si los habitantes de esos países, no por su raza, no por su nacionalidad, sino por su origen, han crecido en culturas que son incompatibles con nuestros valores occidentales, ¿qué creen ustedes que estamos importando a nuestras calles? Porque ustedes, todos ustedes, salvo Vox, han decidido que en nuestra casa, cuando viene una visita, que además ha entrado reventando la puerta, se quede y no siga nuestras reglas, sino que aplique las suyas. Aunque esas reglas nos consideren a las mujeres seres inferiores, nos obliguen a llevar el cabello o el rostro cubierto en público, no nos reconozcan más derecho, que en realidad es una obligación, que el estar en la cocina y criar a nuestros hijos, que no son nuestros, sino de nuestros maridos. No todas las costumbres son respetables. No todas las costumbres son respetables. Es más, algunas costumbres es nuestro deber combatirlas. Pero ustedes, la mayor parte de los políticos aquí presentes, también en los gobiernos autonómicos, están empeñados en negar la realidad y en esconderla bajo estadísticas sobre el índice de criminalidad obscenamente maquilladas, en las que un hurto y una violación salvaje, un asesinato y un robo con tirón puntúan lo mismo, en los que la delincuencia vale al peso y no por razones cualitativas. Por eso ustedes venden que España nunca ha sido tan segura como en la actualidad, cocinando estadísticas donde lo importante son los delitos al peso y no su aspecto cualitativo. Para ustedes, la mayor parte de ustedes, lo importante ante un delito no es la víctima, sino cuánta política pueden hacer con su drama. Y para valorar eso, utilizan a las víctimas según el perfil del autor. Por eso, cuando el delincuente es extranjero, la víctima ya no les sirve, ya no pueden utilizarla políticamente. Para las víctimas de delincuentes extranjeros solo hay el silencio político y mediático. Y el caso reciente que hemos conocido es el de la niña, el de la menor salvajemente violada en Igualada, en Barcelona, por un agresor de 20 años, nacional de Bolivia, que llegó a España hace 6 años, estaba en situación irregular y cuando destrozó a la niña en Igualada estaba en libertad vigilada desde julio de 2020 porque había sido condenado por abusar de su hermana de 7 años y no se le había expulsado. ¿Saben por qué el rostro de este depredador no aparece en los medios de comunicación? ¿Saben por qué no conocemos hasta el más íntimo detalle de su vida privada? ¿Saben por qué no abre este caso en los telediarios noche y día? Porque el autor no es español. Porque no es español, su víctima es invisible, hasta el punto que sus satélites mediáticos lo que hacen es lamentar su detención. Hoy debía ser un día para felicitar a las fuerzas de seguridad, pero no. Le viene muy bien a Vox, muy, muy bien. Le viene maravillosamente bien que el hombre detenido por una de las agresiones sexuales más terribles perpetradas en España de los últimos años no haya nacido en nuestro territorio. Artículo publicado por Carmen Chaparro,
inmediatamente después de conocerse la detención gracias a la labor de los Mossos de la Policía Autonómica Catalana en abril de 2021. La niña violada no les sirve porque el autor, presuntamente, es un extranjero ilegal en nuestro país. Y mientras el apoyo de este Gobierno ha consistido en un tuit de nuestra gloriosa ministra de Igualdad, 2 días después de conocerse el hallazgo de la niña casi muerta, ¿saben qué reclamaba su madre? Reclamaba un mundo seguro. Y eso es lo que Vox propone, seguridad en nuestras calles. ¿Qué hacía este extranjero con antecedentes en la calle? Las secuelas de la niña violada durarán para siempre. Y para siempre es lo que este monstruo debería estar encerrado entre rejas. Para siempre y en su país. Nunca debería haber entrado en España, pero ustedes con sus leyes a quien protegen es al delincuente y no a las víctimas. La realidad, la seguridad de los españoles no les importa, tan solo su propaganda. Y lo vienen advirtiendo los expertos en ciencia policial, como la Asociación Policial Una Policía para el Siglo XXI, a través de su presidente Samuel Vázquez. El factor origen en criminología es fundamental para entender el aumento exponencial de cierto tipo de delitos violentos en toda Europa, también en España, un factor mucho más determinante que el socioeconómico. Y las consecuencias las pagan los ciudadanos en las calles porque ustedes están jugando una macabra ruleta rusa con su seguridad. Niegan la realidad de las bandas latinas en España, nos obligan a llamarlas bandas juveniles so pena de ser acusados de racistas. ¿Saben lo que dicen Josema Vallejo, igualmente de la citada asociación? Prepárense para lo que está por venir cuando estas bandas latinas convivan con las bandas africanas en España. Esas bandas africanas, ¿qué es la invasión migratoria que ustedes están permitiendo en España a través de Ceuta, Melilla, Canarias y Andalucía, con su permiso y a costa de los impuestos de los españoles? Por negar, ustedes niegan hasta la evidencia de la amenaza terrorista, el yihadismo, que se infiltra a través de esos mismos flujos de inmigración ilegal en España, que utilizan sus políticas de fronteras abiertas para atentar en España. ¿Cuántos atentados más necesitan? ¿Cuántos españoles tenemos que perder? Su tiempo ha finalizado. Concluyo, señor presidente, como consecuencia de su irresponsable política inmigratoria. Y concluyo, señor presidente, para dirigirme a ustedes, señorías del Partido Popular, porque el candidato del Partido Popular a la presidencia de Andalucía declaró ayer que la inseguridad que sufren los barrios andaluces no son inquietudes reales de los andaluces. Ustedes solo saben gobernar desde los palacios, pero Vox va a abrir sus puertas y sus ventanas al pueblo y a sus necesidades, porque si Vox llega, llegaremos todos. Palabra de presidenta. Gracias. Gracias, señor presidente.